efectivamente. En el nazismo la cosa era distinta. La fuente del derecho nazi no era la ley ni era el Estado. La fuente del derecho nazi era la comunidad del pueblo, la Volksgemeinschaft. ¿Qué era la comunidad del pueblo? No era todo el pueblo, todos los habitantes del territorio alemán. No, la comunidad del pueblo eran todos los habitantes del territorio alemán de raza aria, más todas las minorías alemanas que estaban afuera del territorio alemán de raza aria, Checoslovaquia, etc. Y además, todos ellos formaban una comunidad de base supuestamente biológica, supuestamente racial. Dentro de esa comunidad, los demás estaban afuera, eran extraños a la comunidad. Eran los extraños a la comunidad de Metzger. Entonces, había extraños a la comunidad que eran enemigos y miembros de la comunidad. Genossen. Estos miembros de la comunidad ocupaban distintos lugares dentro de la comunidad. Unos eran maestros, otros eran policías, otros eran comerciantes, otros eran médicos. Conforme a los lugares que ocupaban dentro de la comunidad, tenían deberes o roles, deberes que emergían directamente de la comunidad. La esencia del delito era el incumplimiento de esos deberes, el quebrantamiento de esos deberes. Y la gravedad del delito estaba en relación con la jerarquía del deber que emergía de la comunidad del pueblo. La ley penal no hacía más que tratar de formalizar esto a través del Estado. El Estado era un instrumento de la comunidad jurídica. Y si no coincidía el desvalor que emergía de la violación del deber impuesto por la comunidad jurídica con el que registraba la ley del Estado, el juez tenía que estar al desvalor de la comunidad jurídica y no a la ley del Estado. De ahí que se iba al diablo el principio de legalidad. ¿Quién era el intérprete máximo de la comunidad jurídica en caso de duda? El Führer, naturalmente, conductor. ¿Qué era la comunidad jurídica? La comunidad jurídica era un sistema, claro, era un sistema del cual emergían deberes según la posición de los distintos subsistemas. Era esto. Para evaluar esos deberes, no podía distinguir entre antijuridicidad y culpabilidad. No, las dos se daban mezcladas. ¿Por qué? Porque el objetivo del poder punitivo era individualizar y sancionar a quienes. ¿Qué eran los que violaban los deberes que emergían de la comunidad jurídica? Eran traidores a la comunidad jurídica. Era individualizar traidores. Era individualizar voluntad de traicionar a la comunidad jurídica. Puro derecho penal de autor. Los de afuera eran enemigos, pero había que individualizar a los traidores internos, a la quinta columna de la comunidad jurídica. No todos eran traidores a la patria, por supuesto, no, pero había algunos que estaban más cerca y otros que estaban un poco más lejos. Por supuesto que el ladrón común no era un traidor a la patria, pero era un traidorcito. Y, bueno, si el delito era la violación del deber, el delito era el incumplimiento del deber. Y por ende el delito tipo era la acción, era el delito activo. No, el delito tipo tenía que ser el omisivo, era el incumplimiento del deber, el no cumplimiento del deber. Eso por un lado. Por otro lado teníamos el neokantismo nazista, Metzger.
Metzger decía, bueno, miren, sí, es cierto, dice, bueno, no es necesario armar todo esto que arman los de Kiel, Dam y Schaffstein, porque nos basta con las categorías que nosotros tenemos. Hay una discusión, una terrible discusión, entre Metzger y un profesor italiano, de la cual da cuenta un debate que se publica en la rivista italiana di diritto e procedura penale del año 41, donde Grispini, el italiano, profesor de Milán en ese momento, tremendamente fascista, le dice a Metzger, usted es poco nazi, y le empieza a citar los discursos de Hitler, del ministro de Justicia, del presidente de la Academia de Derecho Alemán, bueno, y le dice, mire, nosotros con el positivismo peligrosista resolvemos las cosas mejor que usted. Metzger medio titubea, pero la discusión es saber quién es más nazi de los dos. Terrible. Terminó la Segunda Guerra Mundial y nosotros seguimos citando a Grispini y a Metzger. Cuidado. Bueno, Metzger dice, miren, está bien, dice, pero no, peligrosidad no. Y ahí se lo dice claramente a Grispini, peligrosidad no, sino culpabilidad por la conducción de la vida. Está bien, el sujeto, por una serie de factores, en el momento que comete el delito, está condicionado a cometer el delito. Pero esos factores los fue formando a través de su vida. Y entonces se va a una cosa aristotélica, total, el pobre Aristóteles estaba muerto desde hace unos milenios antes, y dice, bueno, la virtud está en el justo medio, el que se aparta del justo medio va cayendo en el vicio. Y una vez que es como quien tira la piedra, después no la puede recoger, si va cayendo en el vicio ya no puede parar. Entonces, yo no puedo reprocharle al sujeto el acto, porque en el acto ya no es libre. Sí le puedo reprochar su conducción de vida que lo llevó a permitir esa libertad. Es una especie de actio libre in causa sin límite lo que hace. Y en consecuencia le juzga toda la elección de vida. El juez debe juzgar toda la elección de vida del sujeto que tiene adelante, es decir, su elección existencial. Todos estos derechos penales son medio delirantes, ¿no? El derecho penal del positivismo con la peligrosidad y la función del derecho penal es eliminar el ente patógeno del cuerpo social, es reducir al juez a una función de leucocito, ¿no? Un complejo de leucocito. Y este otro delirio metzgeriano de que yo puedo juzgar toda la elección de vida de una persona es un delirio de omnipotencia, me convierto en Dios, hago el juicio final acá, ¿no? Juzgo todo lo que hizo el sujeto en su vida, ¿no? En la balanza, en fin, da la impresión de ser alguna reedición de algún capítulo de la Divina Comedia, algún canto de la Divina Comedia. Pero a través de esto, claro, bueno, pero a través de uno dice, bueno, pero cuidado, ¿cómo le voy a reprochar la vida, el conducir la vida? Yo le estoy reprochando un hecho, que mató a otro, que robó algo, que violó. No le puedo reprochar si fumaba marihuana a los 20 años, no. Eso, o qué hacía, o si trabajó o no trabajó, conductas que son atípicas. Pero a Metzger eso no le importaba. ¿Por qué? Porque no había principio de legalidad. Entonces se permitía un juicio ético a través de la culpabilidad por la conducción de la vida. Esto, 1933, 1945, la lucha es esta. Todos estos participan muy felizmente de la elaboración de un proyecto de código penal nazista que no se aprobó nunca por una interna que hubo ahí en la cúpula del Ministerio de Justicia. Algún ministro de Justicia murió demasiado sorprendentemente, un paro cardíaco que algunos atribuyen a un envenenamiento. A la magistratura
del nazismo, para descargarla un poco, le sacaron la tarea de juzgar los delitos políticos, hicieron un tribunal político que fue el Tribunal del Pueblo, el Volksgericht, que presidió un asesino que se llamó Freisler, que también escribió un libro de derecho penal y que participó en la redacción de ese anteproyecto. Y llega 1945, termina todo, bueno, estamos todos felices, terminó, claro, menos Alemania, quedó destruida, se hace la República Federal y viene el tiempo de Konrad Adenauer. La reconstrucción de Alemania, las atrocidades que habían pasado, renace, bueno, esas atrocidades ya antes de la guerra, se podía decir con una mano en la cintura, bueno, una ley que ordene matar a todos los chicos de ojos azules, Herodes, es ley. Después, cuando ya Herodes había vuelto en vivo y en directo, no se podía decir lo mismo, entonces dijeron, bueno, no, se necesita elaborar una ciencia penal que ponga algún límite a la omnipotencia del legislador. Piensen ustedes que en ese momento la Declaración Universal de Derechos Humanos era una declaración, y una declaración en el derecho internacional es un acto de buena voluntad nada más. Piensen ustedes que no existía la Convención Europea de Derechos Humanos, tampoco, sí, las constituciones establecían derechos, bueno, la de Weimar también tenía derechos, ya todos habían sabido lo que había pasado, es decir, no había garantía internacional de algún límite, algún pequeño límite, por pequeño que fuera. Entonces, bueno, vamos a hacerle una garantía técnica, científica en la interpretación, y renacen todos los derechos naturales. Renacen los derechos naturales tomistas, neotomistas, protestantes, luteranos, todos los derechos naturales, liberal, todos, contractualistas. Y hay un profesor, Belzel, que dice, no, miren, no nos metamos con el derecho natural. Y repite algo que muchos años antes un jurista brasileño había dicho, muy brevemente, no hay un derecho natural, pero hay una ley natural del derecho. Yo no sé cómo debe ser el derecho, dice, pero hay algunas cosas que no son derecho. Hay cosas que le hacen perder eficacia al derecho. Si yo no reconozco la naturaleza de lo que estoy regulando, no voy a obtener eficacia porque no voy a obtener ningún resultado. Claro. Naturalmente, claro. Sí. Dicho de otra manera, nada me impide que neocantianamente yo defina a la vaca como un perro negro con colmillos grandes que aúlla en la estepa. No. Ese es el concepto jurídico de vaca. ¿Listo? La defino de esa manera. No está prohibido, no voy preso por hacer eso. Pero si eso lo hago en el saber jurídico para ofrecerle una solución al juez, voy a mandar al juez a ordeñar un lobo.